Hola mi amigo querido, qué bueno estar contigo una vez más, esta vez para comentar la lección número 6 para el 5 de febrero del año 2021. El título es interesantísimo, Jugando a ser Dios. Qué pena que el pobre ser humano que salió de las manos de Dios, fue creado por Dios, muchas veces se siente su propio Dios. La gran tentación de Adán y Eva fue esa. Cuando la serpiente le dijo a Eva, si comieres de ese fruto serás semejante a Dios. Esa idea le pareció dulce, maravillosa, exuberante, ser semejante a Dios. Y a lo largo de la historia hemos visto muchos hombres y mujeres jugando a ser Dios. Hago con mi vida lo que quiero, vivo como quiero. Y especialmente cuando le das poder a un ser humano, a veces él se siente el propio Dios. Esta semana entramos al capítulo 13. Vamos a ver el capítulo 13, parte del capítulo 14 del libro de Isaías. Quiero decirles que desde el capítulo 13 hasta el 23 es el juicio de las naciones. Son profecías que anuncian el juicio de las naciones paganas. Del capítulo 7 al 12 estudiamos el juicio al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, al pueblo de Dios, que conocía el mensaje, que tenía la palabra y que sin embargo pues vivieron como si Dios no existiera. Y en las lecciones anteriores vimos que la única solución para el drama del pueblo de Dios, que sufría, que vivía en oscuridad, en tinieblas, era la luz en la persona de Jesús, que se hizo hombre y vino y murió por el ser humano. Jesús que quebró el poder de los reyes malos que abusaban de su pueblo. Y refiriéndose específicamente al poder espiritual del mal que cautiva a los seres humanos, Cristo rompió ese poder. Pero ahora en el capítulo 3 empezamos el juicio de las naciones. Son varias naciones hasta el capítulo 23. Pero en esta ocasión vamos a ver el juicio a Babilonia. ¿Por qué a Babilonia? Porque Babilonia tal vez fue el país que más dolor le causó al pueblo de Dios. Fueron ellos que se llevaron cautivos a los jóvenes hebreos a Babilonia para servir a dioses paganos allá. Leo el capítulo 13, versículo 1. Dice así: profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Profecía sobre Babilonia. Esta palabra profecía en el original hebreo quiere decir carga pesada. ¿Por qué carga pesada? Porque esta profecía fue traducida por la Reina Valera, que es la versión que estoy leyendo, como profecía. En el original hebreo, vuelvo a repetir, no dice profecía. Es carga pesada, es un fardo, porque he querido anunciar destrucción, anunciar condenación, anunciar juicio. Para los siervos de Dios siempre es una carga. Yo siempre digo que cuando acepté el llamado para ser un ministro, acepté el llamado para ser un predicador de las buenas nuevas, del evangelio, de la salvación, no la destrucción. Pero yo tuve un grande profesor de predicación, el pastor Elvio Pereira, un gran hombre, un hombre de inspiración, una vida de inspiración ese hombre. Y él me dijo una vez una cosa: todo grande sermón debe tener buenas pinceladas de fuego y de infierno, pero debe terminar trayendo esperanza al pueblo de Dios. Bueno, parece que Isaías también siguió este consejo. Él habla mucho de esperanza, de lo que Jesús es capaz de hacer en la vida de las personas, pero trae buenas pinceladas de fuego y de infierno. Especialmente cuando habla Babilonia. ¿Quién podría pensar que Babilonia en aquel tiempo sería destruida? Ahora es admirable que Isaías escribió esta profecía 100 años antes de que Babilonia cayese a manos del imperio de Darío, de Ciro. Antes de que cayera Ciro, antes de que aquella noche en que el río Éufrates fue secado y entraron los medos ahí,
Antes de eso, 100 años antes, Isaías profetizó que Babilonia caería. Ahora, cuando Isaías escribió, ¿quién pensaría que Babilonia caería? Pero así es la profecía. Esa es la fuerza de la palabra de Dios. Por eso, no haces mal tú si prestas atención a la profecía. Porque el destino del mundo está profetizado. Y el mundo en que estamos viviendo, el mundo actual, las tinieblas, la crisis moral, financiera, todo está profetizado. Y si todo se cumplió, las profecías se cumplieron, entonces las profecías que hablan de la segunda venida de Cristo también se cumplirán. Hablemos entonces de la decadencia de la gran Babilonia. Voy a leer Isaías 13, los versículos 2 al 6. Mira cómo Dios se presenta aquí. Dice, levantad bandera sobre un alto monte. Levantad bandera sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos. Alzad la mano, le está diciendo a Isaías, en el sentido de que profetice, que anuncia ese fardo pesado. Alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Y aquí se está refiriendo a los enemigos de Babilonia, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Ciro fue un príncipe de Dios. Él no conocía nada, pero fue un enviado de Dios. Por eso, en la propia Biblia, Dios dice, Ciro mi príncipe. Quiere decir, es interesante cómo Dios usa a los propios paganos para destruir a los paganos. Como Dios usó a Ciro para destruir a Babilonia. Pero todo estaba anunciado. No es Dios, ya dije, Dios no dirige la vida, los destinos del mundo, Él ejecutando. A veces Él dirige permitiendo. Y Dios permitió que los guerreros de otras naciones vinieran y destruyeran a Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia había hecho sufrir demasiado al pueblo de Dios. Babilonia tuvo su origen en la Torre de Babel. ¿Y cuál era el sentimiento de los que edificaron la Torre de Babel? Llegaré al cielo, alcanzaré el cielo. ¿Para qué? Para que si viene otro juicio, otro diluvio, no nos toque. Ese espíritu de desafiar a Dios era el espíritu de Babel, de Babilonia. Y Babilonia siempre fue poseída por ese espíritu. En los tiempos de Nabucodonosor no mandó él a hacer una estatua toda de oro, porque tuvo un sueño. Y en su sueño él era la cabeza de oro. Cuando despertó dijo, ¿y por qué tengo que ser solo la cabeza? ¿Por qué no puedo ser la estatua entera, el cuerpo entero? Y mandó a hacer una estatua de oro. Las calles de Babilonia eran exuberantes, mucho oro, leones de oro en todos los corredores. El orgullo de Babilonia. Él pensó, el rey de Babilonia pensó, nunca voy a caer. Siempre, voy a durar para siempre. Sin embargo, en el sueño, Dios mandó una piedra a los pies de la estatua cayó, quedó desmenuzada, entre ellos Babilonia. Babilonia tuvo un final triste. Pero yo sigo leyendo el versículo 4, dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Es figura, Jehová dirigiendo a esos ejércitos paganos para destruir a Babilonia. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Quiere decir, la profecía es para Babilonia, pero también se está extendiendo para toda la historia. Finalmente llegará el tiempo en que toda la tierra será destruida. Por eso hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Ahora, en el capítulo 14 encontramos un versículo o dos versículos, tres versículos bien conocidos por nosotros, porque los usamos para definir y describir a Lucifer. Isaías 14, 12 al 14, refiriéndose a Babilonia, al orgullo de Babilonia, a la soberbia de Babilonia, dice,
cómo caíste del cielo, oh lucero. Se está refiriendo a Babilonia, pero puede ser aplicado a Lucifer espiritualmente. Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Quién dijo eso? En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Quién quiso sentarse en el trono de Dios? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién dijo eso? Lucifer, originalmente. Por eso esta profecía contra Babilonia trae visos de lo que Lucifer, la actitud que Lucifer tuvo en su corazón al tratar de ocupar el trono de Dios. Y Babilonia nació en Babel. ¿Y cuál fue la actitud de los habitantes de Babel, de los que construyeron la torre de Babel? Querer llegar al cielo, ocupar el lugar del Altísimo. Y querido, todo ser humano que en algún momento de la vida cree que puede vivir la vida victoriosa sola, tiene el espíritu de Lucifer, el espíritu de Babilonia, el espíritu de Babel. Y ahora te voy a hacer asustar un poco. Si una persona se levanta de mañana, se despierta y sale corriendo al trabajo sin pasar tiempo con Dios, sin orar, sin estudiar la Biblia, ¿qué le está diciendo a Dios? No con su boca, no con sus palabras, sino con su actitud. ¿Qué le está diciendo a Dios? Señor, yo solo puedo vencer. Yo no te necesito. Yo soy suficiente. Mi fuerza, mi energía, mi dominio propio me bastan. No lo dice con la boca, pero con la actitud. ¿Qué le está diciendo? Ahora piensa en otro cristiano que se levanta y antes de salir, ora, estudia la palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo? Con su actitud, no con sus palabras. Le está diciendo a Dios, Señor, yo no soy nada, yo no puedo, yo soy un pobre ser pecador, mis inclinaciones me llevan al mal, yo te necesito, por eso, porque te necesito, no me atrevo a salir hoy día a la vida sin pasar tiempo contigo. Por favor, ven, mora en mi corazón, vive conmigo y después sales con Dios, agarrado de la mano con Dios y caminas con Dios a lo largo de la vida. ¿Y qué le pasó a Enoc que caminó con Dios? Dios se lo llevó. Oh querido, vivir la vida cristiana no es solamente ir una vez por semana a la iglesia, lo estoy repitiendo constantemente, es vivir una experiencia personal con Dios. Babilonia, espíritu de orgullo. Ahora, es interesante que Babilonia no murió. Si tú lees todo el capítulo 13, vas a ver el destino de Babilonia. Babilonia fue destruida, hasta hoy es nido de alimañas, de pájaros salvajes, de chacales. ¿Cuántas veces han intentado rehabilitar Babilonia? No pueden, hasta ahora es una ciudad abandonada. La profecía se cumplió. La profecía decía que nunca más Babilonia sería reconstruida. Pero Babilonia sigue existiendo hoy día, espiritualmente, simbólicamente, el mismo espíritu de Babilonia. Yo leo Apocalipsis 17, 1 al 5, que dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Isaías dice: voy a hablar la profecía contra las naciones, y después habla contra Babilonia. Pero aquí Juan dice que tuvo una visión y el ángel le dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la profecía contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, que es agua en profecía, es símbolo de gente, de multitudes. Esta ramera de la profecía aquí está sentada sobre multitudes, quiere decir, su poder se debe a las multitudes que la apoyan, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué cosa es vino en la profecía? Doctrina. Y con ese vino, con una doctrina falsa, con una doctrina que no es bíblica, ha embriagado
reyes de las naciones. Esto es interesante. El versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Blasfemia, ¿qué cosa es blasfemia? Hablar contra Dios. Lleno de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, ¿por qué fornicación? Contrario de fidelidad, fidelidad a Dios. Pero esta mujer fornica contra Dios, quiere decir, es infiel a Dios. Mujer, en la profecía, mujer símbolo de iglesia, está hablando aquí de una iglesia. En su frente un nombre escrito, un misterio, y en letras grandes dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia. Quiere decir, Babilonia no ha muerto. La Babilonia física sí, ya nunca más fue reconstruida, pero la Babilonia espiritual sigue vivo. Y así como fue condenada la Babilonia física, la Babilonia espiritual también está condenada. ¿Y cómo va a ser destruida? Con la verdad. La verdad. ¿Y dónde está la verdad? Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. La Biblia, esa es la verdad. Tú no puedes dejarte guiar por lo que los seres humanos dicen. Tienes que ir a la Biblia y entender en la Biblia, y vas a encontrar en la Biblia de la descripción de que una Babilonia espiritual en nuestros días ciega los ojos de los hombres para que no vean contradicciones humanas. Pero la Biblia es la luz que te alumbra para que salgas del mundo de las tinieblas y entiendas lo que Dios está queriendo decir. Llegamos al fin de este estudio hablando de la victoria final de Sión. Porque aunque hay destrucción, aunque hay tristeza, aunque hay oscuridad, aunque hay condenación, la profecía también anuncia la final victoria de Sión. ¿Y quién es Sión? Es interesante que en la Biblia hay 2 ciudades que vienen desde el principio. La ciudad de Babilonia y la ciudad de Jerusalén, Salem, de donde era Melquisedec. Jerusalén y Babilonia. En la historia, Babilonia siempre persiguió a Jerusalén. Llevó cautivo a los habitantes de Jerusalén para Babilonia. Babilonia contra Jerusalén. Babilonia, la nación del orgullo, de la soberbia, del desafío a Dios. Jerusalén, la nación de la humildad, de la mansedumbre, de la fidelidad a Dios. Y cuando llegamos al fin de la historia, Babilonia y Jerusalén están vivos. Jerusalén. En Jerusalén estaba Sión, ciudad de Dios. Jerusalén, la ciudad de Dios. Y ahora viene Isaías 24, 1, 3 y 5 y dice lo siguiente. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. Esto está hablando ya del final de los tiempos. Y transforma su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, los habitantes de la tierra Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y Sión estará segura, porque en Sión se estará reunido el pueblo fiel a Dios, el remanente, que no se dobló ante la amenaza de los hombres, ante la persecución.
Oh querido, Dios tenía un remanente en el pueblo antiguo de Israel y Dios tiene un remanente en el pueblo espiritual de Israel hoy. Había una Babilonia literal que perseguía al pueblo literal de Jerusalén y hay una Babilonia espiritual que persigue al pueblo espiritual de Sión. ¿Dónde estarás tú? ¿En Babilonia o en Sión? ¿Entre los perseguidores o los que son perseguidos? ¿Entre los rebeldes o entre los fieles, humildes, mansos y obedientes de Dios y de su palabra? Que el Espíritu de Dios nos ilumine, querido. En profecía las cosas no son claras, contundentes, punto, coma. No, en profecía a veces el profeta se va, regresa, cuenta un poco de historia real, entra en el anuncio profético, en fin. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender la profecía de una manera correcta. Que Dios te bendiga. Felicidades. Un abrazo.